31 de julio del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos hoy quiénes son nuestros invitados. Nos acompañarán Cleber Jiménez, exasambleísta de Pachacutic. Un grillete que no amordaza cuando se pasa de la confrontación al diálogo. Ese sería el caso de Cleber Jiménez, que recuerda también su denuncia sobre la renegociación de los contratos petroleros. Lo hizo en el 2011. Y además del informe del Departamento de Investigaciones de la Fiscalía, encontrando indicios de responsabilidad penal por peculado. ¿Y qué ocurrió finalmente? Lo vamos a examinar. Hoy también nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática. La ID acepta el diálogo con el presidente Moreno y presenta una propuesta de lucha anticorrupción a través de la delación premiada. ¿En qué quedó la propuesta de la consulta popular sobre el quinto poder? Lo vamos a examinar. Y Abdalá Bucaram Puley, ex candidato presidencial por FE, Fuerza Ecuador. En diálogo con Lenín Moreno, que es impugnado por el correísmo en Alianza País. ¿En qué se diferencian los posibles acuerdos con Lenín Moreno de los que el PRE tuvo, por ejemplo, con Rafael Correa del 2007 al 2009? Lo revisamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día también para ustedes. Desde el pasado miércoles, Cleber Jiménez, ex asambleísta por Pachacutic, lleva en su tobillo un dispositivo electrónico de ubicación. Así lo dispuso una conjueza como medida sustitutiva a la prisión preventiva que se había dictado en contra de él y de Fernando Villavicencio en un juicio que se ventila por presunta divulgación de información reservada del entonces presidente de la República, Rafael Correa Delgado. La orden de prisión fue ordenada el pasado 28 de octubre del 2016 y Cleber Jiménez había permanecido en la clandestinidad. Él se opone al uso de ese dispositivo electrónico que debe llevar, además de presentarse semanalmente a la Corte Provincial, y pesa sobre Jiménez una prohibición de salir del país. ¿Por qué entonces decidió utilizarlo? Cleber Jiménez, muy buenos días. Buenos días, Lenín. Un gusto saludarlo y saludar a todo el país. Lenín, realmente es denigrante lo que está pasando en el país. En cuanto a nuestro caso, el delito nuestro ha sido cumplir con el país, cumplir con la patria, cumplir con nuestro trabajo. Hemos combatido la corrupción desde el año 2009. Hoy yo asumo esta medida humillante y denigrante y lo hago por la familia, lo hago por volver a abrazar a mis hijos. He estado 8 meses en la clandestinidad tan solo por cumplir con la patria y combatir la corrupción. Mientras aquellos que han cometido hechos de corrupción salen en primera clase a disfrutar en Miami de los recursos que le robaron al pueblo ecuatoriano. Y otros, protegidos por la Asamblea Nacional, siguen aquí en el Ecuador y también por la justicia ecuatoriana. Este dispositivo que lleva usted, si no me equivoco, en su tobillo izquierdo, supone que tendrá limitaciones en su movilidad y en qué rango. El rango que nos ha dado la conjueza es la provincia de Zamora Chinchipe y la capital de los ecuatorianos. La capital de los ecuatorianos porque tengo que presentarme cada semana ante la Corte Provincial de Pichincha. O sea, ese es el rango que nos ha dado de movilidad. Es lamentable de que aún con estos grilletes, con este dispositivo electrónico, que no nos permitan ni siquiera movilizarnos por todo el país. Tiene un grillete electrónico, Cleber Jiménez, pero no una mordaza. Y en este tiempo en el que se habla de una cirugía mayor a la corrupción, Cleber Jiménez ha considerado pertinente recordar una de sus investigaciones alrededor de la renegociación de los contratos petroleros. Esto fue denunciado ante la Fiscalía en el 2011 y ellos desarrollaron un peritaje sobre la renegociación de los contratos para exploración y explotación del petróleo con compañías privadas. ¿Qué es lo que determinó ese informe? Vea, y aquí lo tengo en mis manos al informe, precisamente un informe realizado en base a una denuncia nuestra por el Departamento de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Este informe es presentado en julio del año 2011 y el director del Departamento de Investigaciones solicita al fiscal general de ese entonces que se inicie una indagación previa por el delito de peculado. ¿Y quiénes son los que están constando en esta investigación? Esto se trata por la renegociación de contratos petroleros. Si nosotros revisamos en la parte final de las recomendaciones, claramente estipula de que se inicie una
indagación previa por el presunto delito de peculado. ¿Contra quiénes? Contra varios funcionarios, entre ellos el actual vicepresidente de la República, ingeniero Jorge David Glass Espinel. Pero ¿qué es lo que pasó cuando llegó el fiscal Galo Chiriboga Zambrano? Que a la época era, ¿qué? El fiscal general del Estado. No, Jorge Glass, ¿qué era? ¿Qué cargo Jorge Glass desempeñaba? en ese entonces estaba como ministro de los sectores estratégicos. Es que recordemos una cosa, Lenin. El actual vicepresidente de la República está al mando de los sectores estratégicos desde abril del año 2010, momento en que el presidente de la República le encarga a los sectores estratégicos vía decreto ejecutivo. Más adelante nuevamente le vuelve a encargar cuando ya está como vicepresidente de la República. O sea, al frente de los sectores estratégicos, Jorge Glass Espinel está desde el año 2010. Por eso es que hay este tipo de informes. Lastimosamente, la Fiscalía en manos de Galo Chiriboga Zambrano no hizo absolutamente nada con respecto a esto. Ahora, don Kleber, este informe se refiere a la renegociación de los contratos petroleros. Antes de continuar con este tema, yo quiero invitarlo a escuchar lo que dijo el presidente Lenín Moreno en su informe del pasado día lunes. Compatriotas, dije la semana pasada que por fin tenemos un panorama claro de la situación económica y financiera en la que se encuentra nuestro país. La situación es difícil, es verdad. Tengan confianza de que estamos preparados para salir adelante y dinamizar nuestra economía. Por nuestra parte, desde el gobierno, seremos austeros con los gastos fiscales y no tomaremos ninguna medida de ajuste que afecte al pueblo ecuatoriano. Vamos a renegociar los contratos petroleros, vamos a buscar ampliar los plazos y reducir los intereses de las deudas que hemos contraído. Si el presidente Moreno dice vamos a renegociar los contratos petroleros, ¿es porque están mal negociados o usted vislumbra alguna otra razón? Es porque están completamente mal negociados, Lenin. Y yo me alegro que el presidente Lenín Moreno esté pensando en renegociar los contratos petroleros. Quiero recordarle al país que Petroecuador más o menos gasta, o el costo para extraer un barril de petróleo, con todos los impuestos está alrededor de $16. Antes de la renegociación de los contratos petroleros por la Revolución Ciudadana, por Rafael Correa Delgado, se pagaba en un promedio de $20 a las empresas o las compañías privadas para la extracción de cada barril de petróleo. Con la renegociación de los contratos petroleros, este promedio subió más o menos a $35. O sea, estaba repagando por la extracción de cada barril de petróleo. Con los precios que están bajos del petróleo, en ciertos momentos de los años pasados, incluso estábamos perdiendo. Eso contradice a lo que dice la Constitución de la República, artículo 408. Por eso es completamente fundamental que se renegocien los contratos petroleros, señor presidente de la República. Ahí están los recursos que tanto necesitamos para poder salir del problema crítico en que nos dejó la última década perdida dentro del Estado ecuatoriano. Volvamos al tema del informe de la Fiscalía. Allí se determinan irregularidades en la negociación de los contratos que eran de participación y pasaron a prestación de servicios, pero no solo en esos, sino también en las prórrogas de los contratos transitorios, y se refieren a 5 casos específicos con las compañías Petrooriental, Agip, Petrobras, EDC Ecuador y Perenco. ¿Cuál es el monto del perjuicio que señala este documento? Vea, más allá del monto de ese documento, que es una pequeña parte de lo que se ha hecho del estudio de todo lo que hemos denunciado en la renegociación de contratos petroleros, nosotros calculamos que el monto es completamente grande, son miles de millones de dólares que se ha perdido en la renegociación de los contratos petroleros. Pero además hay otros elementos importantes. Aquí se violó la ley, se violó la propia ley del Estado ecuatoriano para dar más facilidades y prórrogas a estas compañías que ya tenían que salir. O sea, les dijeron, vengan, quédense en el país, les vamos a pagar más por la extracción de cada barril de petróleo. O sea, más gangas para las compañías extranjeras, siempre en perjuicio del Estado ecuatoriano. Lo que habría que preguntar, ¿qué fue lo que llevaron por debajo de la mesa los funcionarios que en ese entonces renegociaron los contratos petroleros? Lo interesante de esta investigación es que tenía como objetivo, así dice el documento, establecer la existencia de irregularidades, y culmina señalando que sí, que las hubo, y además pone nombres de los responsables. Aparte de Jorge Glass, ¿quién más está señalado? Podemos revisar, aquí hay varios que están implicados. Los que constan en el proceso de negociación. Por ejemplo, Wilson Marcelo Pastor, señor Aníbal Ramiro Casar Ayala, economista Miguel Leonardo Naranjo, abogado Gustavo Andrés Donoso, ingeniero Patricio Esteban Machado,
señor Sandro Utandaira, ingeniero Carlos Eugenio Pareja, ingeniero Jorge David Glass Espinel, doctor Marcelo Patricio Reyes, entre otros. Ahora, el informe termina recomendando, como usted ya lo señaló, que se inicie una indagación previa por presunto delito de peculado en contra de estos 9 funcionarios, entre ellos Jorge Glass, quien a la época no solamente estaba encargado de los sectores estratégicos, sino que además pertenecía al Comité de Licitación Hidrocarburífero. Eso fue en julio del 2011. ¿Qué pasó después? Usted dice Galo Chiriboga no hizo nada, pero algo tienen que haber hecho con ese informe. ¿Lo archivaron? ¿Lo desestimaron? ¿Qué pasó? No han hecho absolutamente nada, Lenin. O sea, lo obviaron, es como que no existiera. Es como que no existiera, simplemente lo guardaron en alguna parte. Pero es que eso ha pasado con una gran cantidad de denuncias que hemos presentado. Quiero recordarle, Lenin, que todas las denuncias que hemos presentado y que las he presentado completamente argumentadas, porque esto es en base a una denuncia que presentamos nosotros. Todas las denuncias, incluso en lo que tiene que ver con Refinería Esmeraldas, que salió a la luz pública en los últimos tiempos, yo lo presenté en el año 2011, completamente fundamentado, con documentos, con pruebas, en todas las áreas estratégicas. Coca-Cola Sinclair, que hoy no está produciendo el 100% que ofrecieron que iba a producir, también lo denunciamos porque había fallas técnicas en la construcción. Esas cosas siguen archivadas en la Fiscalía. Es imperioso, es necesario que la Fiscalía General del Estado desempolve los archivos que se encuentran en la propia Fiscalía y comience a indagar e investigar todas las denuncias que hemos presentado completamente probadas con documentos. Ahora, país. Don Clever, ¿dónde radica el error? ¿Fue haber implementado valores fijos teniendo conciencia de que los precios del petróleo son variables? Por supuesto. Además, ¿cómo es posible si Petroecuador, el costo para producir un barril de petróleo, pagando ya el impuesto a la renta, las utilidades y todo lo demás, gasta alrededor de $16 por barril de petróleo? ¿Cómo es posible que se pague alrededor de $35 por cada barril de petróleo que se extrae? Ahí está la ganancia y la estafa al Estado ecuatoriano. En unas compañías, incluso chinas, se está pagando hasta $42 por la extracción de cada barril de petróleo. O sea, esa renegociación fue desastrosa para el país. Por eso es importante, y vuelvo y repito, señor presidente Lenín Moreno, si está pensando realmente en el país y necesita recursos para poder invertir en producción, en las escuelas, en los hospitales, ahí está la plata. Empecemos de inmediato renegociando los contratos petroleros en base a lo que estipula el propio artículo 408 de la Constitución de la República. En honor a la verdad, la renegociación fue beneficiosa mientras hubo precios altos. El problema es que no hubo la precaución para entender que en el mercado esos precios no iban a durar toda la vida. Pero Lenin, así hubiesen estado y de hecho estuvieron los precios muy altos. Pero si es que negociábamos de acuerdo, pensando en el país y no en las empresas privadas y en los bolsillos de algunos de los revolucionarios que se hicieron millonarios con esta renovación de los contratos petroleros, hubiésemos obtenido muchos más beneficios para el país. ¿No le parece que si renegociábamos a un precio normal de extracción de cada barril de petróleo, la utilidad con el precio más alto del petróleo hubiese sido mejor para el país, pues? Usted lo que señala es que el precio alto ocultó el perjuicio, ¿no? El precio alto ocultó el perjuicio. Ya con el precio, después de los $70 hacia abajo, comenzamos a perder por la explotación del petróleo que tenemos en la Amazonía ecuatoriana. Y en estos momentos, después de los 70... después de los $70, Lenin, solo después de los $70 obtenemos utilidades. Es decir, que en estos momentos estamos a pérdida. En este momento estamos a pérdida y en el mayor de los casos estamos saliendo tablas. Y eso lo han dicho los propios ministerios, que con respecto al presupuesto general del Estado no se aporta un solo centavo al presupuesto por parte de la explotación del petróleo. Queremos agradecer la presencia esta mañana de Clever Jiménez, ex asambleísta por Pachacutic, para quien un grillete, ustedes lo han evidenciado, no es mordaza. 7:15 en Contacto Directo. Tiempo de ir a una pausa y cuando regresemos en nuestros estudios estará Vilma Andrade, asambleísta nacional de la Izquierda Democrática. Hablamos sobre el diálogo con el presidente Lenín Moreno, el archivo del juicio político contra el vicepresidente de la República y su propuesta para la lucha contra la corrupción, la presentada por la Izquierda Democrática. Lo analizamos al volver. Quédese en nuestra sintonía.
Necesitamos nuevos contratos petroleros y que no se vuelva a cometer errores con contratos que desconozcan que los precios de los insumos son variables y dependen de la expectativa del precio del crudo. Lo escribe Alberto Acosta Borneo en la revista Vistazo, que ya está en circulación. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias, Stephanie. Un lindo día para todos los ecuatorianos. Buenos días. Usted insistió, asambleísta, en sugerir que frente a los actos de corrupción que involucran al tío del vicepresidente Jorge Glass, debería pedir licencia a sus funciones. Aun cuando el CAL en la Asamblea ha archivado ya la solicitud del juicio político al vicepresidente, ¿usted cree todavía que el vicepresidente debería pedir esta licencia? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, primero nosotros señalamos directamente al presidente en el diálogo nacional en el que Izquierda Democrática participó, que al menos el presidente, por respeto a los ecuatorianos frente a los actos de corrupción que evidencian tanta cercanía de un familiar como es su tío, deba pedir la licencia. Y lo hacemos porque hay investigaciones, porque él es una alta autoridad y no debe ejercer la más mínima presión en ningún funcionario público. Esa delicadeza que no se ha dado y que lógicamente también no posibilitó que vaya a la Asamblea Nacional al juicio político, y sobre eso me quisiera referir, Stephanie, porque si bien el artículo 129 de la Constitución establece cuáles son las justificaciones para el juicio político, yo me pregunto, ¿quién puede establecer el cohecho, el delito de concusión, de peculado, de enriquecimiento ilícito, que no sea un juez? Por lo tanto, la acción de fiscalización que debe ejercer la Asamblea se ve absolutamente negada, y es una mala interpretación del Consejo Administrativo de la Legislatura que ordena el archivo del juicio político. Bueno, y al CAL no le corresponde interpretar, pero sobre lo que usted dice y se refiere con el artículo 129 y con lo que hemos visto de la aplicación de la Constitución en este juicio, particularmente hablando sobre la lucha contra la corrupción, el que el CAL asambleísta haya archivado una solicitud de juicio con los argumentos que le hizo, por cierto, un hecho sin precedentes en los últimos años, porque no había archivado una solicitud de juicio, se evidencia así los candados bien cerrados que dejaron escritos en la Constitución cuando se trate de querer enjuiciar políticamente al vicepresidente y al presidente de la República. Sí, efectivamente, y por eso nosotros vamos como Izquierda Democrática a lo sistémico. Esta Constitución, la del 2008 que fue aprobada, evidencia un sistema concentrador del poder, un sistema hiperpresidencialista, que además a través del Consejo de Participación Ciudadana ha logrado llevar a los altos funcionarios y a los altos, organismos del Estado a funcionarios adeptos a una organización política. Y por eso nosotros también le hemos pedido al presidente que llame a una consulta popular, que si se quiere luchar de verdad contra la corrupción, este organismo llamado el Consejo de Participación. El Consejo y Control Social no ha cumplido su labor, no ha hecho una sola acción. Ahora, pero antes de pasar a lo del quinto poder, ustedes entonces no estaban de acuerdo con el archivo del pedido de juicio político, pero le pregunto, si es que están convencidos de que el Pleno es quien debería revisar, fiscalizar los casos por los cuales se le está acusando políticamente al vicepresidente, que es lo que le corresponde al legislativo, para aclarar, para saber si existe o no esta responsabilidad del vicepresidente en los casos en los cuales se le ha mencionado, ¿van a hacer algo desde la oposición, desde la Izquierda Democrática, para insistir en esa fiscalización que es lo que les corresponde, o ya aceptaron que ahí queda? Bueno, nosotros estamos llevando adelante también acciones a través de la Comisión Multipartidista. Ahí estamos, hemos asistido a los diferentes organismos, a la Fiscalía, a la Contraloría, y ahí se evidencian definitivamente las falencias respecto al caso de Brecht, tomando en consideración que
los actos de corrupción en esta empresa solo significan el 5% de la contratación nacional. Entonces nuestra acción fiscalizadora tiene que salir también de Odebrecht, tiene que irse a todo lo que ha sido la contratación petrolera. Ahí tenemos que seguir insistiendo en que definitivamente se transparente el quehacer público de todos los funcionarios que han incurrido, si fuera el caso, en actos de corrupción. Pero justamente ahora que se ha creado esta comisión antipartidista, que lo que busca también es investigar hechos o casos de corrupción, y cuando se ha tratado el tema de Caminosca particularmente, y cuando se dijo, bueno, las pruebas sobre el laudo arbitral no sirven, que si están en inglés, que si el documento está mutilado, que si se ha apelado y no está ejecutoriado, por ende por ahora no sirve. ¿Qué le interesa al fiscalizador, a ustedes ecuatorianos, si es que se está nombrando que hay funcionarios públicos y por ende ustedes tienen que fiscalizar a quienes no estén cumpliendo con la ley, a quienes están sujetos al control político de la Asamblea? Le pregunto, más allá del trámite penal y lo que le corresponde a la Administración de Justicia, ustedes desde el lado fiscalizador legislativo, ¿qué les correspondería en este caso para saber si es que hay funcionarios públicos que estén involucrados o no en casos de corrupción? Bueno, por ejemplo, vamos a estar atentos al desarrollo de las acciones del fiscal. Están muy lentas. Recordemos que a través de un convenio de confidencialidad, la empresa le entregó al fiscal un pendrive, un magnético con toda la información de los actos de corrupción. Ahí están grabaciones, videos, archivos. Yo le he dicho directamente al señor fiscal, y lo hago ahora públicamente, ¿quién nos garantiza de que ese magnético no haya sufrido ninguna alteración? ¿Qué garantiza al país que haya tenido una cadena de custodia para que si allí están evidenciándose actos de corrupción, como el mismo procurador un momento señaló, que no lo hace público porque también están inmersos en las investigaciones quienes tienen fuero de corte? Fuero de corte tiene el presidente, un vicepresidente de la República. Entonces, para nosotros es fundamental y generaremos una investigación en Brasil cuando aquí ya se realicen todas las investigaciones y ya el fiscal diga que ha cumplido su misión, para contrastar si esas investigaciones que ha hecho el fiscal se las hizo a todos quienes se encuentran en la delación entregada a través de este magnético. Ok, y eso en estos casos puntuales. Ahora, en esta lucha contra la corrupción de la que estábamos hablando, usted mencionaba cómo proponían una consulta popular para llegar a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Después se reunió usted con el presidente Lenín Moreno. ¿Qué le dijo ya sobre esta propuesta? ¿Se la planteó? ¿Lo conversaron? ¿Por qué no se ha insistido en ello? Bueno, nosotros la planteamos directamente y le dimos la argumentación. El presidente nos escuchó detenidamente, le dijimos que este organismo nos ha llevado, por ejemplo, a determinar que nombraron a un contralor cambiando los reglamentos, cambiando la designación, los reglamentos para la designación del contralor. Y por eso el contralor siguió pues en un periodo más y calificado con el 100%. ¿Por qué no se preocuparon el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en saber que el Contralor no atendía desde su despacho, sino desde Miami? ¿Y qué le dijo más sobre del eso 50%? Lenín Moreno? ¿Qué le dijo sobre eso el presidente cuando usted se lo expuso, y su preocupación y su propuesta? Bueno, él dijo que lo va a revisar. El presidente estuvo muy atento, nos escuchó todas las justificaciones, como le digo, pero aspiramos nosotros que haga el análisis más adecuado y que llame a una consulta. El presidente dijo en su posesión que cuando él crea importante, llamará al pueblo ecuatoriano. Creemos que este es el momento. Si queremos transparentar el quehacer público de los funcionarios y poner en las altas funciones del Estado personas que actúen sin favor y sin temor, tiene que desaparecer este Consejo de Participación Ciudadana que no ha cumplido los mandatos constitucionales ni legales. Y esa reunión que se dio a propósito de los diálogos que han mantenido el presidente Lenín Moreno con líderes de partidos políticos causó varias reacciones dentro del movimiento oficialista, y lo dijo así el expresidente Rafael Correa antes de irse a Bélgica. Recordemos. Y no podemos llamar
querida Gaby, a falsas unidades. Si Alianza País no habla claro en estas coyunturas, no denuncia pactos inaceptables con el Bucaramato, la entrega de empresa pública, mejor es que deje de existir Alianza País, porque nacimos para luchar contra eso. Las componendas, la entrega, el reparto de la patria cual botín entre piratas. Y esos pactos o esos diálogos, esos encuentros, como se lo quiera ver a su juicio, ¿a qué responde? ¿A dónde llegarán o aplicará lo que dice el expresidente? Bueno, yo creo ahí decir claramente, para nosotros como Izquierda Democrática fuimos con una agenda bien clara, que responde precisamente al manejo irresponsable de algunas áreas que se hizo el anterior presidente, como es la seguridad social. Nosotros le hemos planteado al presidente Lenín Moreno que se vuelva a pagar el 40% de fondo de pensiones, que se pague los más de 2.800 millones al seguro de salud, que no se le vea al seguro social como la caja chica del gobierno, que se restituya la autonomía y que para eso vamos a una reforma integral de la seguridad social, que nos preocupa que los jubilados, los pensionistas estén impagos, más de 1.200 millones de deuda al seguro social. Le hemos hablado la necesidad de que mantenga una postura independiente frente a las funciones del Estado y creo, y en eso sí fue directo el presidente, en decirnos que él no va a interferir en ninguna de las funciones del Estado y que precisamente cuando le planteamos nosotros el tema de que el vicepresidente Glass debe al menos pedir una licencia, él dijo que no va a interferir en las acciones de justicia para que las investigaciones se lleven a cabo de la manera más adecuada. Estas son algunas de las observaciones, las propuestas también de Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a propósito de las declaraciones del expresidente Rafael Correa y las reacciones al volver, ya está en nuestros estudios Abdalá Bucaram Puley, ex candidato presidencial por Fe, Fuerza Ecuador. Los acercamientos del PRE a Alianza País desde los inicios de la Revolución Ciudadana lo analizamos al volver, que es en nuestra sintonía. Dados los antecedentes de impunidad histórica de liberales, velasquistas, partidocracia y revolución, ese nudo gordiano solo se puede deshacer de un tajo. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación. El pasado 28 de junio, el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió con el ex candidato por Fuerza de Ecuador, Abdalá Bucaram Puley. La invitación fue para intercambiar criterios a propósito de las propuestas que en campaña hizo Bucaram para luchar contra el microtráfico, pero ¿solo se habló de eso o también se tocaron otros temas? Dalo, Bucaram, buenos días. Buenos días, un saludo a todos los televidentes. Evidentemente tocamos diferentes problemas sociales, crisis que está viviendo el país, no solo en la parte económica, sino en la parte ética y moral, y planteamos principalmente soluciones a cada uno de los problemas que dejó el gobierno anterior en los diversos factores sociales en nuestro país. ¿Se trató simplemente de una reunión para conversar sobre temas de carácter nacional o hubo un acuerdo político? Se trató de una reunión de diálogo que creo que es sano para la democracia y que lo he dicho públicamente. Al salir de la reunión manifesté que Lenín Moreno se estaba convirtiendo en el último vestigio de democracia que le queda al país. ¿Por qué? Porque existe una conspiración interna para cumplir el plan del Correato desde el momento que designó a Moreno, que es tumbarlo, para que siga la obra de Correa que lideró el gobierno más corrupto de la historia a través de su vicepresidente y dar un golpe de Estado. Nosotros siempre vamos a estar en contra de las acciones antidemocráticas y por eso vamos a asistir a todos los llamados de diálogo, que sirvan para que la democracia funcione en el Ecuador, que pueda existir diálogo, que pueda existir paz, que creo que es el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos. Pero luego de esa reunión, integrantes de Movimiento País y el propio expresidente de la República, Rafael Correa, criticaron que se haya dialogado con el Bucaramato, así lo llamaron. Pero ¿cómo se entiende esto si Rafael Correa pactó con usted en el 2007? Bueno, esa es solo una parte de las contradicciones que tiene el señor Correa. Pocos días antes había dicho que aquel que insulte a Lenín Moreno, él jamás se reuniría con él.
y posteriormente salió a insultarlo, le dijo desleal, le dijo incapaz, le dijo un sinnúmero de cosas. Entonces Correa es un hombre que está mal de la cabeza, que tiene la conducta de un adicto en abstinencia, que le hace falta la droga del poder, que está desesperado después de haber dejado el poder y sentirse que no representa nada ni nadie en el país, y que solo hay pocas voces que le hacen eco a su agenda de odio. Hoy el país tiene que concentrarse en construir un camino de diálogo que nos lleve a acciones que concreten la paz. De eso se habló en la reunión, fue una reunión pública, estuvo la primera dama, entonces me parece hasta ofensivo que aquel candidato que Correa había respaldado para que sea el presidente, después lo acuse de corrupción y de llegar a pactos corruptos, que Correa principalmente conoce que de mi parte jamás han existido, porque efectivamente en algún momento cuando dialogué con él e hizo propuestas corruptas, jamás se las acepté. Ahora, producto de ese acuerdo, del primer diálogo que tuvieron ustedes, el entonces Partido Roldosista Ecuatoriano tuvo como resultado que desde los extintos Tribunal Supremo Electoral y Congreso Nacional se viabilice por parte del PRE la Asamblea Constituyente de Montecristi, que dio origen posteriormente a 10 años de poder total de Alianza País, lo cual los convierte a ustedes en corresponsables de lo que ocurre en esa década, ¿o no, Dalo Bucaram? A ver, el ir a una Asamblea Nacional Constituyente era un clamor ciudadano, como está sucediendo el día de hoy. El pueblo quería un cambio que acabe con las élites que gobernaban el país, que daban golpes de Estado y que utilizaban el Congreso para repartirse la troncha posterior a todos los golpes de Estado que dio la partidocracia entre los socialcristianos y la izquierda democrática. En esa reunión posterior a ello, el pueblo quería una asamblea constituyente y la viabilizamos. El 74% de los ecuatorianos apoyó la constitución de Montecristi precisamente porque era un clamor ciudadano. Posterior a ello, lamentablemente, Correa terminó convertido en todo lo que criticaba y terminó liderando el gobierno más corrupto de la historia conjuntamente con su equipo. Esa primera reunión con Rafael Correa, el pacto consistía en viabilizo la asamblea a cambio de el retorno del expresidente Abdalá Bucaram. Existía principalmente una agenda legislativa que además comprendía la amnistía para los perseguidos políticos, entre los que estaba Gustavo Noboa, Alberto Bajic, Abdalá Bucaram, pero finalmente el expresidente Correa tuvo temor político de viabilizar el retorno de Bucaram y lo impidió a toda costa durante una década, después de todas las cosas que dijo públicamente, que lo de Bucaram era un golpe de Estado, que el PRE había tenido una actitud decente en la conversación con él, y en aquel entonces se decían las mismas cosas. Recuerdo que poco después se nombró a Jorge Manuel Marún como ministro de Obras Públicas. ¿Era cuota y decían del PRE? que era cuota del PRE, y decían las mismas barbaridades que hoy se dice. Y finalmente el que estuvo a punto de meter a la cárcel a Jorge Manuel Marún fui yo. Y quien lo salvó fue el corrupto de Correa. Entonces, el tiempo es el mejor amigo de la verdad. Yo soy un hombre que no tengo guardaespaldas, que camino libremente, que soy honesto, que he sido 6 años servidor público y que jamás se me ha abierto una glosa ni ninguna investigación, a diferente de ciertas corruptas que me acusan, y la una está glosada con 110 millones de dólares y la otra con 40 en un gobierno propio. Pero pese a que se incumplió el acuerdo al que usted hace referencia de esa conversación del 2007, usted se reunió nuevamente con Rafael Correa en septiembre del 2008 y por una tercera ocasión en el 2011. ¿Para acordar qué? Para seguir construyendo una agenda legislativa que le dé gobernabilidad al país, porque eso demostraba la coherencia política con la que siempre he actuado. Porque si bien es cierto que dentro de ese acuerdo existía la convicción de acabar con la persecución política en contra de Abdalá Bucaram, tampoco era el único tema y que si no se hacía ya no importaba el país. No, habían temas importantes que comenzaron a marcarse diferencias. Pero cuando Correa quiso aprobar leyes como la ley de comunicación, a las cuales nos opusimos porque sabíamos que lo que quería era adueñarse de la comunicación, perseguir a los medios, como lo hizo posteriormente con el comensal de Ochoa desde la Supercom. Pero mire usted, Dalo, el primer acuerdo se lo incumple, el segundo se lo incumple, ya la tercera reunión usted fue de necio. No, sencillamente repito, si es que existía la posibilidad de aprobar leyes o decisiones que beneficiaban al pueblo,
Siempre lo dije, voy a respaldar las decisiones que beneficien a nuestro pueblo, vengan de donde vengan. Si a mí mañana me invita a un diálogo el señor Nebot para tomar decisiones que beneficien a Guayaquil, iré encantado. La política tiene que dejar atrás el odio que implementó el gobierno más corrupto de la historia, que es el gobierno del Correato. Tenemos que virar la página y entender que hay que construir consensos, que más del 70% de los ecuatorianos está de acuerdo con el llamado al diálogo que ha hecho el presidente Moreno y que hay que fortalecerlo para cuidar la democracia y no darle espacio a los fines conspirativos y golpistas de la señora Aguiñaga y compañía con el señor Glass. Rápidamente, Dalo, se habla casi que con asco, que no se tiene que conversar con los roldosistas, con el Bucaramato. Sin embargo, lo que más ha habido durante estos 10 años de Revolución Ciudadana ha sido gente que perteneció al Partido Roldosista Ecuatoriano participando en él. Es lo curioso y lo dije públicamente. Si Correa se pusiera a expulsar a todos quienes fueron del PRE de Alianza País, se queda sin partido. Porque casi todos sus prefectos y alcaldes en la costa son dirigencias que él se robó, que eso lo hace bastante bien, a nuestros dirigentes políticos de la costa. Entonces hay que tener un poco de coherencia política, superar ese discurso de odio y enfocarnos en lo que quiere la gran mayoría del país, que es la paz, con acciones concretas, luchando contra la droga que dejó Correa implementada con la tabla de drogas, luchando contra la crisis que dejó Correa por su altísima corrupción y por festinarse miles de millones de dólares. Y repito, aquellas ofensas que hoy se me hacen, uno tiene que tomar las cosas dependiendo de quién vengan. Que a mí me diga corrupto una ex ministra que está siendo sindicada por haber tenido un sobreprecio de 40 millones de dólares en los terrenos de Samán. Que me diga corrupto una ministra que tuvo que fugar del país por un sobreprecio de 110 millones de dólares en la construcción del aeropuerto de Quito, o que me diga corrupto Correa, que es el hombre más inmoral que ha gobernado este país, es como que mañana Camargo me hubiese gritado violador. Es exactamente lo mismo. Dalo Bucaram, ex candidato a la presidencia de la República por Fuerza Ecuador. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Buenos días. Concluimos así Contacto Directo. Los esperamos la próxima semana, Lenin. Será hasta entonces y a empezar a festejar con mesura ya las fiestas de Guayaquil.